Bueno, eh, me pareció muy interesante lo que arrancabas recién a decir vos, Pablo, que es lo mismo que hablé yo con Cecilia hoy, de que yo la verdad es que me enteré unas cuantas cosas al estudiar para esta clase. La ventaja de hacer una clase que el que más aprende es uno mismo, ¿no es cierto? Más que lo que pueda llegar a explicar. Eh, eh, yo tenía una idea general de esta cuestión que hablamos hoy más temprano con Cecilia, de esto de que por ahí el paciente con HIV en determinadas circunstancias que son las más frecuentes es un paciente inherentemente clínico, ¿no? Para poder, como al ser una situación que puede englobar múltiples posibilidades, armamos unos pequeños casos clínicos como para dar una idea de las situaciones con las que nos podemos encontrar en consultorio. A mí me ha pasado de encontrarme también pacientes similares a estos en internación, pero es el paciente que se presenta de tal manera y se encuentran los diferentes escenarios que puede presentar el HIV, ¿no? Que pueden incluir bien el paciente sin el diagnóstico previo o con el diagnóstico ya establecido, en tratamiento, habiéndolo abandonado, o sea, incluye un espectro muy grande de gente que lo tratamos de sintetizar en estos tres casos puntuales, ¿sí? El primer caso es un paciente de sexo masculino de 26 años, tabaquista, 15 cigarrillos días de los 16 años. El motivo de consulta es astenia ante esfuerzos habituales, febrícula y artralgias de 30 días de evolución. Justo que viene al caso de la situación que hablábamos recién con el COVID, ¿no? Que por ahí es una situación bastante frecuente para nosotros de encontrar y a veces difícil de establecer la relación con lo que nosotros estamos buscando acá puntualmente, ¿sí? En el examen físico se encuentran adenopatías axilares, inguinales y submaxilares. Por las características que se mencionan acá y por el examen físico, y considerando el tiempo de evolución también, uno podría encontrarse en esta situación lo que es síntomas compatibles con un síndrome viral agudo por HIV, ¿sí? Eh, por ahí, insisto, es difícil de distinguirlo de otros cientos de cuadros virales, pero al menos tenerlo como posibilidad de diagnóstico diferencial. El segundo caso, un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, hipertensión controlada en tratamiento con índice de masa de 35. El motivo de consulta es un diagnóstico reciente de HIV en el contexto de estudio de un síndrome febril prolongado. El examen físico sin anormalidades. Esta situación que yo menciono acá, de lo de la hipertensión y el índice de masa, viene un poco a concatenarse con algo que vamos a mencionar después. Escucho una voz de fondo y me sorprendí, perdón. Que tiene que ver con el aumento de lo que es el riesgo cardiovascular del paciente, que viene a ser, en el seguimiento de estos pacientes, una de las prioridades que vamos a tener los clínicos si lo vamos a seguir. No toma este caso como un HIV de diagnóstico reciente. El tercer caso, una paciente de sexo femenino, 32 años, un diagnóstico de HIV en 2018 en tratamiento. El motivo de consulta es el cambio de médico de cabecera por mudanza, puede ser por cualquier otra situación. También se menciona el caso del paciente pediátrico con HIV que cambia de médico por dejar de ser atendido por pediatría. Y el examen físico sin anormalidades. Que esto se consideraría un paciente en tratamiento prolongado, ¿sí? Estas imágenes vienen un poquito a hacer una reflexión, ¿sí? Calculo que a todos los que hagan consultorio les pasará, esta cuestión de el chequeo, de querer hacerse un chequeo de todo. Yo, por lo general, ofrezco la posibilidad de hacerse la serología para HIV, la gente no deja de sorprenderse, pero que por lo general es una práctica que está recomendada, está incluida dentro del chequeo de laboratorio, y que muchas veces no se ofrece, a pesar de que por ahí el paciente tiene 20 años y se hace colesterol o se hace glucemia sin factores de riesgo, sobrepeso ni antecedentes familiares. Tenerlo en mente como algo que uno puede incluir adentro del laboratorio que le pide habitualmente el paciente como recomendación anual. Entonces, en estos casos, si bien uno por ahí, la entrevista inicial va a ser ligeramente diferente, porque uno va a tener que abordar diferentes cosas si el paciente tiene, por ejemplo,
uno hizo el diagnóstico, el paciente ya viene con un diagnóstico que ya se le informó, o viene en un tratamiento. Lo que es importante en una entrevista inicial, y en esto encontré mucho paralelismo con el paciente oncológico, es la generación de un vínculo, ¿sí? Las enfermedades muy estigmatizadas, como son estas, eh, uno, digamos, enfatizar en el vínculo, porque muchas veces va a depender, la relación que tenga ese paciente con el sistema de salud va a depender de la relación que tenga con su médico de cabecera, ¿no? Entonces, uno en esta situación tiene que considerar una serie de cosas. El impacto que tenga el diagnóstico, ¿sí? Cómo el paciente vive ese momento, qué preconceptos tiene de la enfermedad del diagnóstico de HIV, eh, con el sistema de contención con el que él cuente, la cuestión de la confidencialidad, por ahí el paciente no está muy al tanto de qué es lo que uno va a comentar, puede comentar o va a hacer, a quién le corresponde manejar esa información, que es a él, y uno es el depositario, pero tiene que ser depositario en confianza, eso tiene que quedar claro rápidamente, ¿sí? Las ventajas del tratamiento antirretroviral, que es otra cosa que mencionamos más temprano con Cecilia, con respecto a no solamente la cuestión del tratamiento en sí, sino de presentarlo como lo que va más allá inclusive del tratamiento en sí de la enfermedad, sino de mejorar las condiciones de vida del paciente, ¿sí? Porque eso va también en la prevención de la transmisión, ya que un paciente que esté bien controlado, la posibilidad de transmitirla a la enfermedad a través de las relaciones sexuales es prácticamente nula, ¿sí? Abordar lo que es el testeo de parejas y contactos sexuales, el inicio esto del tratamiento antirretroviral, o sea, abordarlo en el sentido de que independientemente de las condiciones de la enfermedad puntuales en las que se presente el paciente, va a tener múltiples beneficios iniciarlo lo antes posible, con respecto al pronóstico y con respecto a estas cuestiones, como hablamos, de la prevención de la transmisión. Las posibilidades de la concepción, ¿sí? Que eso es otra ventaja como para discutir de lo que es el tratamiento específico de la enfermedad. Y estas últimas tres es importante en términos de esto que les comentaba del riesgo cardiovascular de estos pacientes, que se conoce que está bastante elevado con respecto de la población habitual. La recomendación de la Sociedad Argentina de Cardiología es considerar el riesgo cardiovascular que tenga el paciente y multiplicarlo por 1,6. Yo, por lo general, esa cifra la he visto prácticamente al doble del riesgo cardiovascular del paciente habitual. Así que si hay alguna cuestión que tenga que ver con sobrepeso, sedentarismo, falta de actividad física, tabaquismo, dislipemia, que la dislipemia también es una cuestión que se favorece su expresión, ya sea por la enfermedad o por los tratamientos que se les da, tratar en la medida de lo posible de abordar estos temas rápidamente, porque eso también mejora el pronóstico a largo plazo del paciente, ¿no? Esto, lo que nos tiene que permitir a nosotros es tratar de establecer frente a qué paciente estamos nosotros, ¿sí? Sobre el gráfico que ven ustedes a la izquierda, que donde tiene la luz verde, sería un paciente en el que nos va a resultar a nosotros eh, fácil, o vamos a tener herramientas claras para poder atenderlo desde la clínica en el consultorio, ¿sí? Tienen que ser pacientes estables clínicamente, con laboratorios aceptables, ¿sí? Sin complicaciones, sin fallos de tratamiento. Y yo sobre el lado derecho puse los dos colores del semáforo porque, digamos, la indicación de estos pacientes es hacer un seguimiento por infectología, pero algunas cuestiones me llamaron la atención porque yo no sé si yo mi consultorio recibo un paciente así y lo mando a la infección, ¿no? Si un paciente no está el paciente específicamente para mandarlo al consultorio, sino para ir una asistencia más aguda, ¿no? Entonces me quedó entre el rojo y el amarillo, ¿sí? Esto más tiene que ver con inestabilidad clínica, con ya uso de medicamentos complejos, con presencia de múltiples comorbilidades, pero mucho de esto también tiene que ver con fallos en el tratamiento o
como el tema del antecedente de la tuberculosis, ¿sí? Las enfermedades familiares, el antecedente en particular de lo que es los factores de riesgo cardiovascular con cardiopatía isquémica a edad temprana, significando menos de 55 años en hombres y menos de 65 en las mujeres, tiene que sonar a una alarma, ¿no? Para estar particularmente encima de esa cuestión. El uso de medicamentos, alergias, vacunas, ¿sí? Factores de riesgo, vuelve esto, y el estilo de vida, historia de viajes, etc. Con respecto a lo que es la salud sexual, el uso correcto del preservativo, eso, y el campo de látex, que eso obviamente que si uno tiene la posibilidad de hacer un asesoramiento, por ahí no en el consultorio habitual, sino en un equipo multidisciplinario, eso ayudaría muchísimo, porque acá, digamos, esta intervención no tiene tanto que ver con dar consejos, sino interactuar con el paciente como para ver qué conceptos tiene él, eh, si conoce de qué se trata, porque a veces no es una cuestión nomás de no saber lo del tratamiento, sino no saber cuestiones básicas de la enfermedad, ¿sí? La historia de enfermedades de transmisión sexual, y cuestiones de salud reproductiva, que por lo general no suele ser algo que los clínicos tendamos a preguntar con facilidad. Yo hace un poquito tuve un paciente con una hepatitis B aguda, y no es una cosa que por ahí que nos sentimos demasiado cómodos a abordar rápidamente los temas de sexualidad. Por ahí uno se tiene que tomar un tiempo un poquito más largo y generar este clima de confianza previo, ¿no? Las otras cuestiones que son importantes acá es la evaluación psicosocial, los antecedentes de enfermedad mental y la red de apoyo que tenga el paciente. También por ahí hay que ahondar en otras cuestiones que por ahí son un poquito más extensas, ¿sí? No solamente la red social que tenga el paciente, sino considerar hasta dónde se va a atender, la distancia que tiene hasta el centro de salud, eh, qué red social tiene, qué red económica tiene como para solventarlo, y la cuestión de la reacción emocional, ¿sí? Mucho de esto, lo que tenga que ver con el vínculo que uno genere, cómo logre uno entrar en esta situación, va a significar para el paciente mayor facilidad para la adherencia, y que generalmente para las enfermedades crónicas sabemos que es una complicación la adherencia, pero digamos, cuando uno ya sabe que se enfrenta ante una enfermedad crónica y que a veces se la encuentra en un paciente joven, es por ahí uno de los temas, uno de los pilares que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Yo acá puse, después si quieren lo agrego en la bibliografía, en lo que es el asesoramiento pre y post test, que habla mucho de estrategias de comunicación sobre cómo abordar estas cuestiones. Insisto que le encontré un gran paralelismo con los cuidados paliativos con respecto al tema de no juzgar las reacciones, de manifestarse más bien en una escucha activa, no tanto de explicar, sino más bien dar un tiempo para escuchar lo que el paciente tiene para decir, ¿sí? Y este artículo que me pareció muy interesante, que habla sobre estrategias para mejorar la adhesión y la motivación para que el paciente pueda continuar un tratamiento crónico y de muy larga data, que no se pierda en el seguimiento, que eso va a tener un impacto directo en el pronóstico. Así que en realidad está planteado desde el punto de vista de la enfermedad vascular, como pueden ver ahí, pero aplica totalmente, ¿sí? Y con respecto a lo que sería la historia específica de la enfermedad, por ahí esto va a variar mucho dependiendo de los casos clínicos que hablamos al principio, ¿sí? No es lo mismo el paciente que ustedes conozcan en el momento del diagnóstico que el paciente que venga con tratamiento ya instituido, ¿sí? Si uno puede ubicar el tiempo de evolución que tiene, la fecha donde el paciente fue infectado, la fuente de transmisión, tratamientos previos, ¿sí? La historia de infecciones, coinfecciones y las parejas sexuales, serología de posibilidad de transmisión y reinfección, ¿sí? Eh, Ese tipo de información por ahí parece bastante, probablemente vaya a requerir más de una consulta, pero esto va a armar bastante la base de la relación que uno vaya a tener con el paciente, ¿no es cierto? Y después, como para terminar esta primera parte, cómo uno ordenaría lo siguiente que va para hacer, porque por ahí a veces da la impresión de que se van a plantear estrategias muy diferentes a lo que nosotros planteamos con los pacientes. Algunas cosas sí, pero en general no, ¿sí? Siempre lo mismo, la anamnesis, el examen físico, ¿sí? El examen físico
dependiendo un poco de los síntomas del paciente, va a estar orientado a eso puntualmente o no. Sí, hay una periodicidad con respecto al tema en el momento del diagnóstico y una periodicidad anual recomendada, ¿sí? Laboratorio de temas generales, ¿sí? Laboratorio más específico con respecto a cuestiones de la enfermedad, que tiene que ver con la carga viral, los CD4, ahora Cecilia les va a hablar en más detalle de esas cuestiones, las serologías que hay que pedir para el paciente, imágenes que por lo general suelen estar orientadas a los síntomas o a la patología que presente el paciente, pero no en forma sistemática, en forma obligatoria, ¿sí? La evaluación del riesgo cardiovascular global, que hay algunas, en realidad hay varias, sistemas de medida del riesgo cardiovascular, haya una que es específica inclusive, no, ninguna ha demostrado ser claramente superior a las otras, pero sí tener a mano la calculadora como para establecerlo. Esta cuestión de considerar el riesgo, como les decía, por sugerencia de la SAC, eh, al menos una vez y media, 2 veces más elevado de lo que efectivamente les dio con respecto a la población en general, y el hacer el examen ginecológico. ¿Continúas, Cecilia? Ya como ya estás incorporada, Cecilia, ¿eh? Perdón, estaba muteada, les hablaba y no. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Mi intención es un poco esto que hablamos tanto Pablo como Silvia recién. Más que nada, a ver, imagínense que es un capítulo bastante largo del libro y como que la intención mía es que se lleven algunos conceptos básicos, no tanto por ahí desde la parte infectológica, sino de lo que tenemos que saber todos los médicos, que desafortunadamente muchos no lo saben, y eso genera muchas veces inconvenientes en el manejo para con nosotros o para con ustedes, porque el paciente va y se percibe que el médico no lo contiene o no sabe de lo que le está hablando, no se siente cómodo y no vuelve. Lo que a veces nos dificulta a nosotros también el seguimiento, porque si yo mando a un paciente, le pido que vaya a ver un clínico porque tiene algún problema clínico, y va al médico y el médico no sabe de lo que le está hablando, es como que el paciente vuelve a que yo le trate de resolver un problema que yo por ahí no tengo las herramientas. Y aparte porque ha cambiado mucho la historia pacientes que viven con VIH a lo largo del tiempo. Entonces, por ahí, refrescar algunos conceptos o dar a conocer algunos conceptos nuevos nunca está de más. Entonces voy a dar un pantallazo general con respecto a lo que es la epidemiología, para que más o menos tengan una noción. Aproximadamente hay... a ver, espérenme un minuto porque... Ahí está. Se estima que 140.000 personas viven con VIH. De estas, el 83% perdón, conocen su diagnóstico, por lo cual hoy un 17% de los pacientes que hoy no tendrían acceso al sistema de salud porque desconocen su diagnóstico. En promedio se realiza el diagnóstico de HIV por año a 4.500 personas, y de todas estas, la mayoría se hace el diagnóstico a nivel del sistema público. ¿Sí? La mediana de edad de diagnóstico son los 35 años para las mujeres y de 32 para los varones.
y para las mujeres trans de 30 años. La prevalencia van a ver que en la población general es del 0,4%, pero cuando nos vamos a distintas poblaciones puntuales, como las mujeres trans, la prevalencia es del 34%. O sea que de una de cada 3 personas trans, mujeres trans, está conviviendo con el virus. Para hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia es del 12 al 15%, y para las trabajadoras o trabajadores sexuales del 2 al 5%. La mortalidad por SIDA ha ido disminuyendo y la tasa es a nivel global de 2,8 por cada 100.000 habitantes. Y de los diagnósticos que se realizan, aproximadamente el 30, casi el 30%, se hacen en estadios avanzados de la enfermedad. O sea, que no solo que hay pacientes que no estamos diagnosticando, sino que los que estamos diagnosticando en la mayoría de los casos, o en un alto porcentaje, no en la mayoría, lo hacemos de manera tardía. Ahora, con respecto a la transmisión, y este es un tema que bastante pregunta la gente, aún la gente cuando no tiene el diagnóstico hecho, y es un tema que hay que dejar bien en claro, y no hay que poner en tela de juicio, que para nosotros es algo claro, pero a veces la gente siembra la nuke phase, como estábamos hablando hoy temprano. Más del 90% de las transmisiones son por relaciones sexuales sin protección. No hay datos de vías de transmisión de los últimos años, esto es lo más nuevo que encontré de los boletines epidemiológicos nacionales. Siempre lo sexual en los hombres, la sexual casi más del 90%, ya sea por tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres, lo mismo que las mujeres. La segunda vía más frecuente es la transmisión vertical, aunque a ustedes les tira, pero mucho más lejos. Y después le sigue que son usuarios de drogas inyectables. Un porcentaje bastante más alto de estas últimas es la vía desconocida. Como pasa que dentro de esa vía es cuando uno no tiene una certeza o el paciente niega haber tenido relaciones sexuales, entonces uno no puede confirmar cuál es la vía. Y entonces, con respecto a la transmisión, el concepto que me interesa que se lleven es que una persona tenga HIV no significa que va a transmitir con cada relación sexual a su contacto el virus. Eso va a depender de la cantidad, si es una transmisión percutánea, o sea, por inyección o por transfusiones, depende de la cantidad de sangre o de fluido, del tipo de exposición, de la vía de transmisión, de la fuente es la persona que es portadora del virus, de si tiene una carga viral detectable o no detectable, del estado inmunológico, si está o no tomando tratamiento, si tiene antecedentes de tratamiento y de abandono y de presentar resistencia a las drogas, de si está cursando en ese momento un síndrome retroviral agudo o está cursando una infección oportunista. También depende obviamente de la cantidad de veces que uno se expone, de la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que todas las enfermedades de transmisión aumentan el riesgo de contraer VIH, eso se da fundamentalmente por la ruptura de la barrera cutánea mucosa, y el uso de medidas de protección. Entonces acá tenemos que la transmisión sexual va a depender, no siempre es igual, y este es el riesgo estimado según la cantidad de relaciones sexuales sin preservativo. Y hablamos de receptivo cuando la persona que realice la penetración es la que es positiva, y insertiva cuando la penetración se le realiza a la persona que es negativa. Entonces van a ver que la anal receptiva es la vía que con mayor porcentaje se transmite, la vaginal receptiva, por eso los hombres que tienen sexo con hombre tienen mayor riesgo, aparte de por otros factores que tienen que ver con la inmunidad de la mucosa y por los altos acúmulos de linfocitos que hay a nivel de la mucosa intestinal y rectal. Bueno, después la anal insertiva y la vaginal insertiva disminuye. Ahora, estos son los datos que había antes, o que siguen manteniéndose si la persona no recibe tratamiento y no usa preservativo.
Ahora, ¿qué pasa? Se realizaron estudios y se evaluaron qué pasaba con las parejas que eran negativas cuando la persona positiva tomaba el tratamiento y estaba indetectable. Y esos estudios arrojaron un dato muy importante, que es que si una persona es positiva, toma el tratamiento, su carga viral es indetectable, sus parejas no se contagian. Entonces llegamos al concepto que hoy manejamos y que va a ser uno de nuestros motores de todos los días, que intransmisible es igual a, indetectable, perdón, es igual a intransmisible. Y voy a hablar un poquito de transmisión vertical. ¿Por qué? Porque si bien generalmente a todos nos pasa que cuando una mujer está embarazada es como patrimonio del ginecólogo hasta que nazca el bebé, hay algunos conceptos que son buenos tenerlos porque han cambiado también. Cuando no había tratamiento, el riesgo de transmisión de la madre al hijo era del 30%. Y esa transmisión se dividía fundamentalmente en un alto porcentaje, mayor al 70% durante el parto, y un 25% intraútero. Si no se suspendía la lactancia, el riesgo aumentaba 15%, cerca del 15%, y aumentaba aún más a un 29% si la madre se contagiaba durante la lactancia del bebé. Ahora, si se toman los recaudos de hacer el diagnóstico antes de que la mujer quede embarazada, o en el primer trimestre del embarazo, la mujer empieza el tratamiento, es adherente, se hacen los controles, el riesgo de transmisión y se toman las medidas de cesárea programada en las situaciones que esté indicada, porque hoy una mujer viviendo con VIH puede tener un parto por vía vaginal, pero sí va a tener que suspender su lactancia, el riesgo baja un 2%. Entonces, y hoy hablaban de que, vos decías, Silvana, que el riesgo de transmisión, había que hacer un test de HIV en la mujer embarazada. Bueno, en nuestras normativas nacionales dicen que hay que hacerle mínimo 3. Uno en el primer trimestre, uno en el segundo trimestre y uno en el momento periparto sería. Si la mujer se interna y no tiene un test de HIV del último mes, se le debe hacer uno durante la internación o antes de que se vaya de alta. Entonces tenemos estos datos, que la mayoría de los diagnósticos se hacen entre el primer y el segundo trimestre. Le siguen en porcentaje las mujeres que están en el tercer trimestre. Y un porcentaje que no es despreciable es durante el puerperio inmediato. O sea, que se contagiaron en la última parte del embarazo o que no tenían controles previos. Y esto habla de lo que yo les decía, que si la mujer está indetectable con buena adherencia, puede tener un parto vaginal. Entonces acá se ve cómo ha ido aumentando a lo largo de los años la indicación de parto vaginal. Esto se debe a la buena adherencia que tienen las mujeres embarazadas. El último dato que tenían, vieron que yo les dije recién que la transmisión baja un 2% si yo hago todo lo que tengo que hacer. Bueno, la transmisión, el último dato que está publicado en boletines oficiales es del 4,8%, pero es bastante viejito. Y esto se debe a que muchas veces no se hacen los test durante las etapas del embarazo. Y es fundamental que se haga una serología a la pareja sexual de la madre. ¿Por qué? Porque si durante el embarazo de la mujer ella cambió de pareja o su pareja se contagia y la contagia a ella va a contagiar a su bebé. Porque al no inhibirse la lactancia, si no tienen diagnóstico durante el embarazo o se contagia después del parto, la transmisión es, acuérdense, casi un 30% por medio de la lactancia. O sea que siempre que tengan en el consultorio una paciente que está embarazada, chequen que tenga la serología correspondiente al trimestre. Y si la pareja no tiene, pídansela. Con respecto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico es bastante fácil de realizar. Se le hace un screening con un ELISA o un enzima inmunoanálisis, que es como se llama, que dependiendo del lugar donde uno trabaja o el laboratorio que uno lo mande, le pueden hacer un ELISA que
que nosotros decimos de tercera o de cuarta generación. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Es que en ELISA de tercera generación, eso se lo pueden fijar en el resultado, cuando se los informan, abajo les aclaran qué tipo de método es y qué midieron. Si es de tercera generación, voy a medir anticuerpos totales contra el virus. Y esto me da un periodo de ventana de 20 días. Ahora, si yo hago una ELISA de cuarta generación, que es lo que más se está usando últimamente, me van a medir anticuerpos totales y la proteína del virus, que es la P24. Si esto es positivo, es diagnóstico, pero no, hay que confirmarlo igualmente, como voy a explicar después, pero el periodo de ventana ya se me acorta 15 días, desde que la persona se contagió hasta que yo puedo diagnosticar. Si me da negativo, seguiré haciendo el screening con la periodicidad que corresponde según el paciente. Ahora, si esto me da positivo, yo lo tengo que confirmar. ¿Y con qué se confirma en la actualidad? Con carga viral. Si la carga viral me da no detectable, bueno, ahí tengo dos opciones. Pero si me da detectable ya es diagnóstico. Ahora, si me da indetectable, yo puedo tener dos situaciones. Que sea un falso positivo del ELISA, que es una situación no muy frecuente, pero se puede dar, y una de las causas es el embarazo, justamente. Pero la otra causa es que sea un pequeño grupo de pacientes, menor al 5%, se los denomina controladores del virus. Son pacientes que son portadores del virus, pero que no tienen replicación activada. Entonces no puedo hacer, o en una carga viral me da indetectable, y sus CD4 van a ser normales. Por ende, cuando yo tengo un ELISA, de hecho lo puedo repetir el ELISA, o con otra técnica, o con una quimioluminiscencia, por ejemplo, con una ELISA positivo, con una carga viral no detectable, voy a tener que confirmar con un Western blot, que eso es muy difícil de conseguir ahora, porque como ya no lo usamos para diagnóstico, en algunos laboratorios se sigue usando y se puede hacer. La carga viral es el método de elección para el diagnóstico, lo que pasa que es muy costosa, porque su periodo de ventana es el más corto, que son 7 días desde la infección. Y te expliqué todo esto para poder llegar a lo que vamos a hablar más adelante. La historia natural, probablemente ustedes ya la conozcan. En línea azul es el recuento de CD4, que es la principal diana del virus en primera instancia, y en línea roja la cantidad de virus circulando en sangre, la cantidad de copias. Entonces tenemos en el periodo agudo, cuando ingresa el virus a la sangre, la carga viral aumenta muy rápido y los CD4 bajan a expensas de la lisis que produce, la apoptosis que produce el virus de estas células. En este periodo es cuando pueden aparecer los síntomas de la infección aguda. Luego de esto llega un momento que los CD4 y junto con los CD8 presentan batalla al virus y la cantidad de virus o la viremia comienza a descender. Una vez que está descendiendo, se llega a lo que se conoce como set point viral, que es como un estado de homeostasia en la cual la cantidad de virus se mantiene estable pero con tendencia a subir, y los CD4 se mantienen estables con tendencia a bajar. Después voy a hablar un poquito más de esta etapa. Esto se conoce como latencia, donde el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma y la única forma de hacer el diagnóstico, de sospecharla, es pidiéndole la serología. Luego, cuando ya va adentrándose en el tiempo, los síntomas generales empiezan a aparecer. Y ahí empiezan las linfadenopatías, el Muguet. Y esto ya es lo que nos tiene que empezar a dar un indicio de que algo está pasando con el paciente. Hasta que llegamos a una etapa final donde empiezan a aparecer las infecciones oportunistas o enfermedades marcadoras, que no solo son infecciones, y baja mucho los CD4 y aumenta muchísimo la carga viral. En este periodo, que es de la infección aguda, y en el periodo de SIDA, es cuando la persona más transmite, porque su carga viral es la más alta. Por eso, hoy cuando hablé de que no es 100% una relación, una transmisión, tiene que ver con esto, con la cantidad de carga viral y de la infección que tiene la persona. Las categorías
las clasificamos así porque necesitamos categorías para clasificar las cosas, porque nos piden, para que todos hablemos el mismo idioma. Tenemos una categoría que es el paciente asintomático, entre comillas, dentro del cual aparece la infección asintomática, que es ese periodo de latencia, pueden aparecer adenopatías generalizadas y persistentes, o es el momento de la primoinfección. Después tenemos una categoría B, en el cual aparecen algunos síntomas que generalmente nosotros los asociamos al VIH, pero también se pueden dar en otras patologías, o en otros pacientes que no tengan ninguna comorbilidad ni tipo de inmunocompromiso. Por ejemplo, Muguet, como por ejemplo herpes zóster. Que no son, y las enfermedades estas no son, o estos signos no son definitores de SIDA. Y después ya entramos en lo que conocemos como el SIDA, que es la presencia de una enfermedad marcadora o que presente un recuento de CD4 menor a 200. Y un poco de tratamiento. No voy a hablar de drogas antirretrovirales porque me parece que no es el objetivo de la reunión. Sí voy a hablar de los lineamientos del tratamiento. Lo que sí sabemos es que el tratamiento ha cambiado la evolución de la enfermedad, ¿sí? Mejorando sustancialmente la calidad de vida y el tiempo de sobrevida de los pacientes. Veamos acá en este cuadro, vemos que en la era, cuando no había tratamiento antirretroviral, la expectativa de vida era entre 10 años como mucho, desde que se infectaban. Después, con el advenimiento de otras drogas, la mortalidad mejoró, y con el avance de los tratamientos, la mortalidad disminuyó. Y yo me atrevería a decir que en la actualidad, con los tratamientos que disponemos, la calidad de vida y la expectativa de vida es la curva negra que acá está marcada como población control. Pero bueno, eso lo dirá la historia. El tratamiento. Los objetivos son, en una primera instancia, el objetivo principal era lograr el aumento de las defensas, como le decíamos a los pacientes. Ese es el principal objetivo en una primera instancia, lograr una completa y sostenida supresión de la replicación viral. Esto permite recuperar el sistema inmune, limitar la cantidad de reservorios. Sabemos que el virus del VIH no se cura porque queda en determinados reservorios, que son los ganglios, el tejido linfoide intestinal, el sistema nervioso central, que ante la suspensión del tratamiento reaparece el virus en sangre. Bueno, esto es gracias a los reservorios. Evita la progresión de la enfermedad y además, como ya les hemos comentado, es una estrategia de prevención para la transmisión. El inicio temprano, además, ha demostrado disminuir la morbimortalidad asociada, por lo cual se indica el tratamiento a todas las personas con diagnóstico de VIH, independientemente de su tecnológico y de su recuento de CD4. ¿Y cuándo se indica? El mejor momento es lo antes posible. Lo que pasa es que a veces hay que evaluar si el paciente está preparado para iniciar un tratamiento. Si el paciente tiene duda o necesita charlarlo con algún familiar, uno lo tiene que ir viendo. Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, yo quiero el tratamiento ya, quiero sacarme este problema de encima. Y otros pacientes que no, que tienen miedo por desconocimiento, y bueno, en ese caso hay que muchas veces hablar hasta que uno le da las herramientas para que pueda tomar la decisión correcta. Esto también ha demostrado que el tratamiento en la primera instancia, o sea, en la primera consulta, el paciente viene con el papel que dice que tiene HIV y se va del consultorio con el tratamiento. Mejora mucho la adherencia, el control virológico y disminuye la mortalidad. Ahora, ¿hay urgencias para iniciar el tratamiento? Sí, para nosotros hay urgencias. El embarazo es la principal. La paciente que venga con embarazo, con diagnóstico de HIV, se tiene que ir ese día con una pastilla en la boca. Las enfermedades marcadoras de SIDA, un bajo recuento de CD4, cuando ya hay menos de 200, para nosotros es una urgencia. La presencia de nefropatía vinculada al HIV, la infección aguda, o sea, el síndrome retroviral agudo, y la infección concomitante con hepatitis B o C. Y volviendo un poco a las situaciones en las que un paciente puede consultar.
El paciente que desconoce el diagnóstico puede ser un paciente que se le hizo un screening, fue a una campaña de detección, o vino al consultorio y yo le pedí una serología para HIV y vuelvo con el resultado positivo, o un paciente que consulta porque presenta síntomas, y es cuando yo tengo que estar atento porque por ahí el paciente no sabe que tiene HIV y yo tampoco, entonces tengo que pensar, ¿tendrá un síndrome retroviral agudo? Que era un poco lo que hablamos hace un ratito. O tiene una enfermedad marcadora, u otras situaciones intermedias. Y el paciente que conoce su diagnóstico, es un paciente que viene con el resultado positivo, que ya sabe que lo tiene, que hace poquito que se enteró, pero que todavía no ha consultado. El paciente con un diagnóstico tiempo atrás, pero que se ha realizado ningún tipo de tratamiento ni de control, o que lo hizo en algún momento y después lo abandonó. Y el paciente que se encuentra bajo un tratamiento con adecuado seguimiento, pero que decide consultar al clínico por otras razones. Vamos a hablar un poco de síndrome retroviral agudo, que es lo que está marcado en rosa. El paciente se contagia la enfermedad, tiene una alta replicación viral y una bajada de los CD4. El síndrome retroviral agudo es un cuadro clínico que puede variar su gravedad, puede cursar como un síndrome febril inespecífico, como una infección viral banal, por ejemplo, resfrío, COVID o gripe. Hoy puedo decir COVID, que es casi una enfermedad banal, que es loco, ¿no? O puede presentar otros síntomas como fiebre, poliadenomegalia, cefalea, artralgia, mialgia, un exantema. Generalmente comienza antes de las 4 semanas o dentro de las 4 semanas de que la persona tuvo la infección. Y hay reportes que está presente entre el 40 y el 90% de los casos. O sea que sería una excelente oportunidad para hacer un diagnóstico temprano y cambiarle la vida al paciente. Otras manifestaciones que pueden aparecer es que tenga leucopenia o trombocitopenia o aumento de las transaminasas y simular un síndrome mononucleósido. Y una minoría puede debutar con un síndrome neurológico de tipo, lo más frecuente es una meningitis viral a líquido cefalorraquídeo claro o una infección oportuna. Bueno, como ya les dije, para resumir más o menos, en este periodo la carga viral plasmática es muy alta y además tiene alta concentración de virus en los genitales. Es un periodo en el cual se considera que el paciente es hiperinfeccioso, con alta tasa de transmisibilidad. En este momento se puede hacer una ELISA, pero hay que tener en cuenta que si el cuadro clínico empezó hace muy poquitos días, puede todavía ser negativo. En ese caso hay que confirmar, o se puede pedir para hacer el diagnóstico una carga viral que ya es positiva el 7º día, con una sensibilidad del 99%, que es lo que ya había hablado. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya... Bueno, ¿y cuáles son los beneficios del inicio temprano del tratamiento en la infección aguda? Los beneficios son reducir la diversidad viral, o sea, este virus es un virus que replica rápidamente, pero con mucha tasa de error. Y se generan subpoblaciones adentro del mismo virus, adentro del organismo, ¿no? Disminuir el tamaño de los reservorios. Después, mejorar la respuesta inmune del paciente, disminuir la inmunoactivación, que es lo que genera el virus, es como un estado proinflamatorio que tiene el paciente, lo cual le aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo oncogénico y otras cosas. Produce un retardo en la progresión de la enfermedad, disminuye la duración y la intensidad de los síntomas agudos, y disminuye el riesgo de transmisión, no solamente a las parejas, sino si la mujer está embarazada o está en etapa de lactancia, el riesgo de transmisión vertical. Y además, recuperar las cifras del linfocito CD4 a valores mayores a 900, que esto es el valor ideal, que es la población no infectada, ¿no? Ahora, con respecto a la infección avanzada. Con respecto a la infección avanzada, lo más probable es que no la vean en consultorio, lo más probable es que termine el paciente yendo a la guardia, porque después de que durante un tiempo, o dependiendo de la gravedad de la situación, no se puede resolver por consultorio, termina
internado. Pero bueno, algunas cosas que pueden pasar en consultorio externo. Como ya les dije, la enfermedad avanzada comienza antes del SIDA, que empieza cuando aparecen las enfermedades no marcadoras, pero los síntomas de progresión de la enfermedad. Y después cuando aparece el SIDA. ¿Y qué pasa? Voy a volver. ¿Se acuerda que les dije que ya les iba a hablar? A veces los pacientes preguntan, ¿cuánto hace que me infecté? Y eso es un dato que para nosotros es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque generalmente esa pregunta tiene que ver con cuánto hace que está con su pareja. Entonces, como que sacar una forma de verdad qué pasó en esa pareja. Entonces, nosotros siempre le decimos que nunca vamos a saber, por más que nosotros nos imaginemos. Pero bueno, si tiene un síndrome retroviral agudo, es fácil. Si tiene una serología previa de un tiempo atrás, bueno, podemos determinar un tiempo. Lo que no podemos determinar si no tiene nunca hecho una citología o no sospechamos que sea un síndrome retroviral agudo, es cuánto tiempo hace que esté infectado, porque el periodo de latencia va a variar. Entre que la persona se infecta y llega al estadio de SIDA, pues, la media, o sea, el 50% tarda más o menos 10 años. Ahora, hay un 5% que tarda de 2 a 3 años. O sea, estos pacientes los conocemos, se le ha puesto el nombre de progresores rápidos. Son pacientes que rápidamente la enfermedad evoluciona a SIDA. El 19% evolucionan en 5 años y el 20% en 20 años. Y a esto se les puso el nombre de progresores lentos. Y hay un 5% de pacientes que nunca desarrollan SIDA. Y dentro de este grupo se encuentran lo que nosotros llamamos controladores de lead, que era lo que les comentaba hoy cuando hablé de diagnóstico. Es un paciente que se le hace un ELISA o un test diagnóstico de screening, le da positivo, se le solicita una carga viral y es negativa, pero le hago un Western blot que busca anticuerpos y tiene todas las bandas. O sea, es un portador que no tiene carga viral. ¿Cómo se comporta en la evolución de su enfermedad? Y es variable. Generalmente lo que pasa es que no progresa nunca a SIDA, pero sí tiene el riesgo del estado proinflamatorio de los pacientes portadores. Y que esto le aumenta el riesgo cardiovascular, le aumenta el riesgo oncológico, el riesgo de osteoporosis. Entonces, es un paciente que hoy por hoy no se sabe si no hay nada que le ponga el sello de que sí hay que hacer o no hay que hacer tratamiento antirretroviral. Lo que sí está como a la lupa que la mayoría plantean hacer el tratamiento por el hecho de disminuirle los otros riesgos asociados a la enfermedad. Bueno, y esto era lo que ya les comenté. Vamos a hablar de la categoría B y C dentro de esta. Y dentro de esta categoría son los pacientes. A mí me llega al consultorio alguien que tiene candidiasis, creo que nadie duda en que hay que pedirle una serología para HIV. ¿Patologías que la pueden dar u otras condiciones clínicas? Sí, pero bueno, estoy obligado a descartar que no tengan HIV. Lo mismo es para las candidiasis vaginales persistentes, recurrentes o difíciles de tratar, la leucoplasia oral vellosa, el herpes zóster, la neuropatía periférica, la angiomatosis basilar, la displasia cervical, el carcinoma cervical in situ, es indicación. Un paciente que presenta fiebre o diarrea de más de un mes de evolución, por ahí no, una púrpura trombocitopénica idiopática, por ahí no va a consultar al consultorio, pero bueno, pero está dentro de esta categoría. Y la listeriosis. Y las enfermedades marcadoras, en esta categoría el paciente puede entrar sin tener ninguna enfermedad, solamente con un recuento menor a 200. Que es lo que nos suele pasar en el consultorio. Llega el paciente con el diagnóstico, con el ELISA positivo, por ahí la carga o sin la carga, y lo revisamos, tiene Muguet. Ya sabemos que es un paciente con una enfermedad avanzada. Ahora, por ahí cuando me llega el CD4, me llega un CD4 que tiene 50 y no tiene ningún oportunista. Bueno, ese es un paciente para empezarle un tratamiento rápido. Bueno, acá está toda la lista de infecciones oportunistas, que es bastante larga, dentro de las cuales están las cándidas, las micosis profundas, los tipos de cánceres relacionados al HIV, como el cáncer cervical, los linfomas, las neumonías de
tanto infecciosas como no infecciosas, las infecciones por citomegalovirus. Bueno, es una lista bastante larga, está acá, como para que la puedan mirar, igualmente fácilmente googleable y encontrable. Ahora, ¿qué ha pasado? La tasa de mortalidad, afortunadamente, por SIDA, o sea, ha ido bajando. Y esto se debe a que han mejorado las técnicas diagnósticos y han disminuido la cantidad de pacientes que no saben su diagnóstico. Pero a su vez han mejorado por la alta eficacia de los tratamientos y por esto de que empezamos tratamiento en todo el mundo. Antes esperábamos a que tengan 200 CD4, pasamos mucho, esto es hace bastante ya, ¿no? Pero cuando el paciente ya estaba muy deteriorado inmunológicamente, ahora ya sabemos que eso no se hace, salvo que el paciente no quiere iniciar el tratamiento, claramente. Bueno, ahora, dentro de las infecciones pulmonares, o sea, viene el paciente, tiene MUGER y tiene síntomas respiratorios. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes de la larga lista de patologías que puede tener un paciente viviendo con VIH? La más frecuente sigue siendo la neumonía aguda de la comunidad. Ahora, si no encuentro una condensación, lo que sigue en orden de frecuencia, son las tuberculosis y la neumonía por neumocistis girovesi. Esas son las patologías respiratorias más frecuentes. Ahora, no es lo mismo que el paciente tenga 500 CD4 o 900 que tenga 50. Bueno, entonces, sabiendo los CD4 yo puedo inferir qué patologías buscar y cuáles no. La neumonía aguda de la comunidad la voy a buscar siempre. La bronquitis aguda la voy a buscar siempre. La tuberculosis pulmonar la voy a buscar siempre. Lo que pasa es que va a variar sus manifestaciones. En un paciente que tenga más de 500 CD4 se va a manifestar como en un paciente no portador del virus. En cambio, cuando el paciente tiene menos CD4 ya va a aparecer o como una tuberculosis diseminada o como formas de presentación distintas a nivel pulmonar. Cáncer de pulmón y EPOC. Cuando tiene menos de 200 CD4, una neumonía por neumocistis girovesi, neumonías más graves o una tuberculosis diseminada. Y a medida que van bajando van apareciendo más posibilidades. Linfomas, sarcoma de Kaposi, neumonía por criptococo, que es bastante frecuente de ver, neumonías por micobacterias atípicas, micosis diseminadas y neumonitis por citomegalovirus. De acuerdo al patrón, voy a tener una orientación. Que tenga una radiografía de tórax normal no me descarta que no tenga una infección oportunista, porque en ese caso por ahí es más sugestivo de una neumocistosis o de una tuberculosis, y hay que ir a buscarla en una tomografía. Y dependiendo del patrón que presente y del curso evolutivo, voy a poder aproximar un diagnóstico o saber por lo menos qué entidades buscar. Con respecto al sistema nervioso central pasa bastante parecido. Dependiendo de la sintomatología van a ser las causas que voy a tener que buscar. Entonces tenemos que si tiene un síndrome meningio, la causa más frecuente, por lejos, es la meningitis por criptococo, si el paciente tiene una enfermedad avanzada. Ahora, si tiene una infección aguda, lo que va a tener puede ser una meningitis aséptica por el HIV. Y después buscar siempre, estar atento a la meningitis tuberculosa y la meningitis por sífilis en los pacientes, debido al aumento importante que hay de sífilis en la población. Cuando no hay lesiones focales, bueno, como les comenté hace un ratito, uno de los reservorios del virus es el sistema nervioso central, por lo cual suele haber bastante carga viral en el sistema nervioso central y esto produce deterioro cognitivo, que es mucho más marcado y que, bueno, afortunadamente con los tratamientos ahora que se está haciendo, que se instaura rápidamente el tratamiento, esto ha disminuido. Pero los pacientes que tienen una larga evolución suelen tener demencia asociada al HIV
y cuando el paciente lo suspende, el tratamiento, en la pandemia nos pasó bastante que los pacientes añosos, que estaban en tratamiento hace años, que estaban bien indetectables, dejaron el tratamiento por falta de suministro, por no querer acercarse al hospital, por dificultad para hacer los papeles con la obra social, por dificultad para movilizarse, dejaron el tratamiento y empezaron a aparecer, a acentuarse trastornos cognitivos. Bueno, la encefalitis por toxoplasmosis y las encefalitis por virus de la familia herpes. Y cuando hay lesiones focales, la principal causa lejos es la toxoplasmosis cerebral, seguido de la leucoencefalopatía multifocal progresiva y después, bueno, de la ACV, que no es una enfermedad marcadora, pero el riesgo lo tienen aumentado nuestros pacientes. Bueno, ¿y cuándo iniciar el tratamiento en los pacientes que tienen el tratamiento antirretroviral? Bueno, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, a sabiendas de que hay que tener algunos recaudos. Saber que existe riesgo de un síndrome de reconstitución inmune, esto se da al bajar rápidamente la carga viral con la medicación. Aumentan los CD4, el sistema tiene un poco más de poder para tratar de controlar una infección oculta. Y esto se lo conoce como síndrome de reconstitución inmune. Hay que evaluar interacciones medicamentosas y sumar toxicidades. Aparte, tenemos que tener en cuenta que hay algunas enfermedades marcadoras que no tienen un tratamiento específico, como por ejemplo la criptosporidiasis o la microsporidiosis, y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, por lo cual lo único que puedo hacer por el paciente es instaurarle el tratamiento para que controle solo su patología. Y por otro lado, la neumonía por neumocistis, si bien tiene un tratamiento, pero si yo no le aumento rápido los CD4, eso queda ahí latente y puede volver a aparecer, más allá de que tenga o no profilaxis. Perdón, ¿podés comentar un poquito eso del síndrome de reconstrucción inmune? Bien, sí. Porque es la primera vez que lo escucho. Bueno, cuando uno instaura el tratamiento, no es solamente en el HIV, pasa en otras patologías, como por ejemplo en los pacientes oncohematológicos, cuando recupera un paciente neutropénico que recupera sus defensas, por ahí nos manifiesta una enfermedad que antes no la podíamos ver. Como el paciente tiene muy bajo los CD4, por ahí puede pasar dos cosas. Que el paciente tenga una enfermedad diagnosticada, una oportunista, por ejemplo una tuberculosis. Yo le empiezo el tratamiento y a las semanas, más o menos cerca de la cuarta semana, empiezan a aparecer síntomas nuevos. Aparece fiebre, aparecen ganglios, el paciente se empieza a estar repercutido de vuelta, entonces uno tiene que pensar dos cosas en esa situación. Que está haciendo una reconstitución, o sea, el sistema inmune se está tomando fuerza, está empezando a armarse de vuelta y empezó a atacar a la tuberculosis, o tiene otra infección oportunista. La otra infección oportunista la tengo que descartar. Pero el síndrome de reconstitución inmune es la respuesta inmune del organismo a algo que antes no podía atacar. Entonces, el tratamiento puede ser, en realidad hay que seguir haciendo el tratamiento antirretroviral y se le puede indicar corticoides. Otra cuestión que puede ser es, el paciente no tiene diagnóstico de una infección oportunista, yo le pongo el tratamiento, y cuando le pongo el tratamiento, a las 4 semanas empieza con algún síntoma. Por ejemplo, ganglios. Por ejemplo, no sé, manifestaciones neurológicas que antes no tenía. Bueno, entonces ahí tengo que ir a buscar. Y ahí me está expresando, ¿por qué? Porque el organismo se está recuperando, el sistema inmune se está recuperando y puede atacar la infección que antes no podía y que por ende no la podía manifestar. No sé si quedó claro. Si me expliqué más o menos bien cómo. Gracias. Si quieren después lo charlamos más en específico, digamos. Y hay algunas situaciones en las cuales sí decidimos diferir el tratamiento, que son fundamentalmente el paciente que tiene una tuberculosis o una criptococosis meningi. Porque en esta situación, el síndrome de reconstitución inmune aumenta la mortalidad de los pacientes. Porque justamente es en el sistema nervioso central. Entonces, se difiere
el tratamiento en esas dos situaciones. ¿Cuándo? Y a 8 semanas cuando es una tuberculosis meningia, y entre 3 y 5 semanas cuando es una criptococosis meningia, dependiendo de dos factores. Primero, que haya mejoría clínica del paciente, y segundo, que tenga una esterilización del líquido cefalorraquídeo en el cultivo para hongos. ¿Sí? Igual hay otros indicadores que se pueden tomar para evaluar la respuesta clínica, pero bueno, ya eso sería más en internación. Y con respecto a la tuberculosis, sí es una urgencia cuando el paciente tiene una tuberculosis extrameningia, no una urgencia, sino que debe iniciarse dentro de las 2 semanas, cuando el paciente tiene una tuberculosis extrameningia con menos de 500 con menos de 50, perdón, CD4. Bien. Ahora, vamos a pasar a otra entidad. Pacientes que se encuentran, y esta me parece que es la más importante por ahí, para detallar. Pacientes que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral, que para ellos ahora el VIH no es un problema, porque lo tienen controlado, afortunadamente son un alto porcentaje de nuestros pacientes, pero que como ahora el HIV no es un problema, empiezan a aparecer otras cosas. Con respecto a estos pacientes, bueno, en la actualidad el tratamiento ha hecho que nuestros pacientes tengan una expectativa de vida similar a la de la población general, no solamente que son útiles para mejorar y mantener la salud del paciente, sino también porque impactan en sus parejas, porque ya las parejas saben que no se contagian, y eso se los aclaramos cuando es una pareja serodiscordante. Una pareja serodiscordante es cuando uno de los dos es positivo y el otro no. Esto fortalece los vínculos y además le permite a los que no tienen parejas, cuando se enteran del diagnóstico, la tenían, me cambiaron, tener confianza como para poder entablar una nueva relación. Por esto de que saben que estar indetectables es igual a estar intransmisible. Y además, también la otra cosa es que lo que hablamos hoy, de que el tratamiento antirretroviral impide la transmisión, por lo menos baja un porcentaje casi indespreciable, cuando se hacen bien las cosas, y esto les permite tener una expectativa de formar una familia con hijos. Ahora, vamos a ver cómo ha evolucionado la causa de mortalidad a lo largo de la historia en los pacientes. Cuando no teníamos tratamiento, la causa de mortalidad eran enfermedades marcadoras de SIDA, las cuales fueron disminuyendo en relación a el advenimiento de los tratamientos. Primero eran tratamientos de baja eficacia, luego los tratamientos de alta eficacia, y los tratamientos ahora simplificados. Lo que ha ido aumentando a expensas de la disminución de la mortalidad a causa del SIDA han sido las enfermedades cardiovasculares, bueno, entre otras. Se estima que aproximadamente el 30% de las causas de muerte no son marcadoras, digamos, son enfermedades cardiovasculares, y un 10% del total de las muertes. Y acá tenemos un gráfico, que compara los pacientes HIV positivos y los pacientes HIV negativos. Dentro de los pacientes HIV negativos tenemos que un alto porcentaje, separados por edad, ¿no? Un alto porcentaje no tiene factores de riesgo, un porcentaje menor tiene una comorbilidad, 2 comorbilidades o 3 comorbilidades, dependiendo de la edad. Vemos que los pacientes HIV con misma edad tienen menor porcentaje, no tienen comorbilidad, y ya aparecen más porcentaje de pacientes que tienen 1, 2, 3 e incluso 4 comorbilidades. Cuando hablo de comorbilidades me refiero a hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular u osteoporosis. Entonces, las alteraciones cardiovasculares incluyen la enfermedad cardiovascular en todas sus formas, ¿sí? Tiene una mayor prevalencia, pero además tiene, como se veía en el cuadro anterior,
una aparición más temprana en edad, ¿sí? El riesgo es de 1.5 a 2 veces mayor que en la población general, y esto se debe a varias cosas. Se debe en una instancia a la toxicidad directa e indirecta de las drogas antirretrovirales que producen algunas dislipemia e insulinoresistencia, al estado proinflamatorio, que es de lo que hablaba hoy, y procoagulante que produce el virus, a los factores del huésped, una dislipemia familiar, por ejemplo, y a los factores de riesgo tradicionales, como el tabaquismo, la dislipemia y el síndrome metabólico. Con respecto al tabaquismo, después voy a hablar de nuevo cuando hable de neoplasias, pero la población viviendo con VIH tiene mayor incidencia de tabaquismo que la población no VIH comparada por edad, ¿sí? Las alteraciones metabólicas, tenemos que la diabetes es entre 3 y 4 veces más frecuente en la población HIV positiva, y los factores de riesgo que están vinculados son el uso de determinados tratamientos, fundamentalmente los inhibidores de proteasa. Hoy en día el que tenemos disponible y el que usamos es darunavir, ritonavir, incluyendo, y después están incluidos la diabetes por historia familiar, el sobrepeso, la lipodistrofia que generan el virus, y también algunos fármacos que hoy ya no se usan, pero que los pacientes ya la tienen porque los consumieron en su momento, la edad y la coinfección por hepatitis C. Son todos factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, aparte de los clásicos. Y además tienen una prevalencia mayor de síndrome metabólico. Antes los pacientes nuestros eran todos flacos y consumidos, ahora son todos gorditos y con riesgo cardiovascular. Bueno, y dentro de los criterios de síndrome metabólico, bueno, esto ya lo saben mejor ustedes que yo, cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico. Con respecto a la enfermedad renal, hay una incidencia mayor en los pacientes, y fundamentalmente se ha visto más en la era post-tratamiento. Se estima que aproximadamente 1/3 de los pacientes van a desarrollar enfermedad renal, por lo cual es algo que controlamos frecuentemente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? Que tenga mayor de 65 años, es el aumento de la expectativa de vida que le damos con el inicio del tratamiento, la historia familiar de enfermedad renal crónica, la raza negra que en nuestro país no tiene mucho peso, el antecedente de enfermedad renal previo, incluso la injuria renal aguda, el diagnóstico en enfermedad avanzada o con alta viremia, la hipertensión, la diabetes, la coinfección con hepatitis C o otras enfermedades hepáticas, y la exposición a algunos antirretrovirales, el indinavir, que es este que está acá, ya no lo usamos hace tiempo, pero el tenofovir es una droga que usamos habitualmente, y es una de las que mayor nefrotoxicidad tiene. Las alteraciones renales, bueno, son consecuencia de la mayor longevidad de nuestros pacientes, de la acumulación de factores de riesgo vasculares y del uso de fármacos antivirales. Dependiendo de la droga antiviral, también pueden producir no solamente insuficiencia renal aguda o crónica, dependiendo de si la podemos detectar a tiempo o no, sino también necrosis tubular o litiasis renal. ¿Sí? Para esto nosotros hacemos una estrecha vigilancia de la función renal, evitamos usar las drogas nefrotóxicas, y lo que siempre hacemos es ajustar la dosis dependiendo de cómo viene evolucionando, porque no disponemos de muchos tratamientos que se puedan usar en pacientes con insuficiencia renal, más que nada porque tenemos muchas coformulaciones, entonces eso nos impide ajustar algunas dosis. Con respecto a las alteraciones óseas asociadas al VIH, tenemos que hay mayor frecuencia de la pérdida de la densidad mineral ósea, en un 7 veces mayor que en la población general, y un riesgo de osteoporosis del 3,7%. A los factores clásicos
de osteoporosis o los factores de riesgo clásicos, sumamos el efecto directo del virus sobre el metabolismo óseo y el efecto de los antirretrovirales que hacen lo suyo. Además tenemos que nuestra población ha aumentado en edad y no solamente que aumenta, que pacientes que fueron diagnosticados cuando eran jóvenes o cuando eran incluso niños llegan a la edad adulta, sino que también tenemos mayor cantidad de infecciones en personas adultas, incluso hasta mayores. Y el hipogonadismo en los hombres, que se asocia también a la infección, es otro factor de riesgo adicional para la disminución de la densidad mineral. Con respecto a las neoplasias, es un capítulo aparte, tenemos que al principio de la pandemia se vio que había un incremento de ciertas neoplasias, que son las que nosotros determinamos como enfermedades marcadoras de SIDA, dentro de las cuales está el sarcoma de Kaposi, que no solamente puede tener manifestaciones cutáneas, sino también pulmonares, o en tubo digestivo, o visceral. Los linfomas no Hodgkin, incluyendo el linfoma primario del sistema nervioso, y el de cuello, de útero. Estas eran consideradas enfermedades, y son consideradas enfermedades marcadoras de SIDA. Ahora, con el transcurso del tiempo y el aumento de la sobrevida de estos pacientes, se vio que también aumentaron el riesgo de desarrollar tumores no definidores de SIDA. Y dentro de estos tenemos el cáncer de ano, el cáncer de pulmón, de hígado y los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Siendo una de las principales causas de muerte de nuestros pacientes las neoplasias. Ahora, ¿cómo se dividen? Aproximadamente la mitad de los tumores son enfermedades marcadoras y se diagnostican dentro del primer año de seguimiento, siendo que las enfermedades no marcadoras aparecen luego del 5º año de seguimiento. Y esto se debe al aumento de la incidencia, primero, a la inmunosupresión, al alto índice de tabaquismo que hay en esta población y al consumo de alcohol, a la presencia de infecciones por virus oncogénicos, como los de la hepatitis B, C, el HPV y el virus de Epstein-Barr. Pero también podríamos agregar el herpes 8, que es el que genera el sarcoma de Kaposi, el aumento de la expectativa de vida, el estado proinflamatorio que genera la infección y un posible efecto directo del virus al integrarse al genoma de la célula. Entonces, para hablar algunos números, tenemos que el sarcoma de Kaposi es 200 veces más frecuente que la población en general. Por ende, si tengo un paciente que sospecho que tiene un sarcoma de Kaposi, tengo que pedirle un HIV. Se ven más afectados los hombres y se asocia más a hombres que tienen sexo con hombres. Los pacientes además tienen una incidencia entre 60 y 200 veces más de linfomas no Hodgkin. Dentro de estos se incluye el más frecuente, que es el linfoma difuso de células grandes B, después el linfoma de Burkitt, el linfoma de cavidades, el plasma blástico y el linfoma Hodgkin. Esos serían los linfomas. O sea que siempre que tengo un paciente con diagnóstico de un linfoma, tengo que hacerle una serología para VIH. Las neoplasias interepiteliales cervicales o el cáncer de cuello también tienen una incidencia mayor, es una enfermedad marcadora hasta 22 veces mayor que en la población general, y el cáncer anal, también relacionado al HPV junto con el cáncer de cuello, es 40 veces mayor la población conviviendo con VIH que en la población general. El grupo de mayor riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres, pero no es exclusivo, pudiendo estar también en las mujeres. Estos dos últimos, el cáncer de cuello de útero y el cáncer anal, si bien el cáncer de cuello es una enfermedad marcadora de VIH, no ha disminuido la incidencia ni el pronóstico, ni ha mejorado el pronóstico, a pesar de instituir un tratamiento antirretroviral. O sea que se ha mantenido la alta prevalencia
en las mujeres que viven con VIH. Por eso siempre hay que mandarlas al ginecólogo a que se hagan el PAP. El cáncer de pulmón es 3 veces más frecuente que la población en general, y esto se debe al alto porcentaje de personas que viven con VIH que son fumadoras. Tienen una presentación en pacientes más jóvenes, aumenta la aparición en pacientes 10 a 15 años más jóvenes que lo habitual y en etapas más avanzadas. Y otros factores que se han vinculado con el desarrollo de estos tumores y más tempranamente es el riesgo de la inmunosupresión y las infecciones respiratorias a repetición que tienen estos pacientes. Tienen mayor riesgo de neumonía, mayor inflamación de la vía respiratoria, mayor inflamación del tejido pulmonar, y eso hace que podría aumentar la incidencia de cáncer de pulmón. Y bueno, y el hepatocarcinoma, las personas viviendo con VIH tienen un riesgo de 3 a 6 veces mayor. Fundamentalmente este riesgo aumenta cuando el paciente es portador de hepatitis B o cuando tiene o tuvo hepatitis. Con respecto a la vacunación, y ya vamos a terminar, hay que chequear siempre que el paciente tenga el calendario completo de vacunación, fundamental. La doble adultos, como la población general, hepatitis B, porque tiene la vía de transmisión igual al VIH, o sea que si tuvo conductas de riesgo en una oportunidad puede volverlos a tener y esto empeora su pronóstico. La neumonía, la vacuna contra el neumococo, ya dije que la neumonía es la principal causa de patología respiratoria en el paciente, se ha metido, esté en el estadio avanzado o no lo esté, por ende tengo que vacunarlo contra el neumococo con el esquema secuencial acorde a la situación, antigripal anual, antihepatitis B, antihepatitis A. Debo pedir primero serología antes de iniciar el esquema de vacunación, y es importante fundamentalmente en los hombres que tienen sexo con hombres, porque se han reportado brotes de hepatitis A en pacientes adultos que ya no son, que no tenían la vacuna o que no fueron infectados en su momento. Se han reportado brotes en hombres que tienen sexo con hombres. La vacunación contra el HPV es muy importante a toda la población, incluso si ha tenido el antecedente de neoplasia o de cáncer de cuello que está o carcinoma in situ. Y la vacuna antimeningocóxica no es una vacuna que se recomienda. Y con respecto a las vacunas a virus vivo atenuado, no se recomiendan en los pacientes con menos de 200 CD4 y habría que evaluar situación por situación. Y para cerrar voy a hablar de esto que es algo que me parece muy importante, que son las interacciones medicamentosas. Sí, tenemos la costumbre, nosotros por lo menos, de siempre que al paciente le instauramos un tratamiento, preguntarle qué toma. ¿Por qué? Porque siempre chequeamos qué interacciones puede tener la medicación con el tratamiento antirretroviral que esté tomando. Y una de las principales cosas que nos alerta muchas veces es que un paciente que viene con una buena adherencia, que viene con cargas virales indetectables, de golpe empieza a tener carga viral detectable, que no es una carga viral muy alta, que es una carga viral baja, pero que no es normal. Y el paciente asegura que toma bien. Bueno, entonces en ese caso hay que reinterrogar, porque aparte de que el paciente puede haber dejado de tomar la medicación o la haya tomado intermitentemente, puede pasar que haya incorporado algún medicamento, algún alimento o algún suplemento que esté interfiriendo en la absorción y o el metabolismo de las drogas antirretrovirales. O incluso puede pasar que empiece con un tratamiento y tenga una intoxicación por la otra droga, porque el antirretroviral le aumenta las concentraciones de este medicamento nuevo. Entonces, siempre chequeamos. ¿Cómo chequeamos? Esta es la página que habitualmente usamos. Ahora también está en castellano. Es la página de la Universidad de Liverpool y la googlean. Yo acá no tengo, pero bueno, ponen en el
buscador de Google, Liverpool, Drug Interactions, y aparece esta página. Aparece esta página y ustedes apretan chequear interacciones. Y les aparece este cuadro. En este cuadro tienen las drogas, toda la lista de drogas que existen para el VIH que están disponibles en la actualidad. Entonces, buscan la droga y las drogas que ustedes quieren chequear. Pueden chequear varias drogas a la vez. Por ejemplo, yo acá puse la lamivudina, no se ve acá que marqué porque se corrió el atazanavir, ritonavir, y busqué si tiene interacción con el omeprazol. Y entonces en esta parte van a aparecer las interacciones medicamentosas. La lamivudina no tiene interacción con el omeprazol, el tenofovir no tiene interacción con el omeprazol, pero el atazanavir, ritonavir tiene interacción con el omeprazol. Otro ejemplo, la atorvastatina. La busqué con las mismas drogas. Tenofovir no tiene interacción, la lamivudina no tiene interacción, ahora con atazanavir, ritonavir tiene interacción. Entonces, si uno va acá, puede ir a buscar una alternativa. Entonces, si voy a buscar una alternativa, me pone otros agentes que tienen efecto sobre los niveles de lípidos que podría estar utilizando. Atazanavir, ritonavir ya no lo usamos más, pero bueno, era un ejemplo que tenía hecho, entonces lo utilicé. Pero hacer cualquier droga que usemos ahora. ¿Para qué? Porque ustedes, acá, si les aparece en rojo, ya saben que no la pueden usar, que tiene una potencial interacción, y a veces es bueno, la pueden leer cuál es la potencial interacción, porque a veces disminuye el efecto del antirretroviral, o puede aumentar la concentración de la droga que yo le estoy dando al paciente, y generar efectos adversos o intoxicarlo. Y hay otras veces que potencia el efecto, que es teórico, y bueno, en ese caso, a veces tenemos que usarla porque no tenemos otra opción. Acá buscamos otra. Por ejemplo, estas 3 drogas con atorvastatina y risperidona. Con este tratamiento, Favirenz con risperidona tiene potencial interacción, y con la atorvastatina potencia también. Bueno, y con la lamivudina no tiene interacción. Esto es bastante fácil de buscar, están casi todas las drogas, e incluso también están otras sustancias, que es algo que hay que chequear y hay que interrogar al paciente si no consume productos homeopáticos o productos de venta en farmacia naturista o en dietéticas. ¿Por qué? Porque hay muchos test que la cola de caballo, por ejemplo, tiene interacción con algunos antirretrovirales. La hierba de San Juan también. Me ha pasado que hay un paciente que tomaba gotas de nitrato de plata y empezó a tener la carga viral detectable. La suspendió y volvió a estar indetectable. Hay que preguntar muchas veces, porque a veces un vecino, el farmacéutico, el de la herboristería, le recomienda que para tal cosa puede tomar esto que es natural, y no es natural. O sea, sí es natural porque es de producción natural, pero tiene un efecto que por ahí no lo estamos deseando. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, o ya se durmieron todos. No, digo, yo, mira, te escuchaba decir así, esto no es clínica, Dios mío, ¿no? Ah, mierda. Sí. Nos paseó por todos los libros. Difícil armar una charla, porque era mucho. No sé si Silvia tenés algo para... Queda una parte todavía, que la charlamos hoy con Silvia, que es qué pedirle a cada paciente, porque hay una guía muy linda, bastante práctica, del seguimiento de los pacientes con VIH, que tiene un enfoque un poco infectológico, porque lo que nos pasa muchas veces es que el paciente no quiere ir a otro médico, y más si es un paciente joven. Entonces, muchas veces terminamos oficiando de clínico, siendo que muchos no lo somos, yo por lo menos no lo soy,
pero no nos queda otra porque el paciente no quiere ir a otro médico. Una guía muy práctica de cómo es el seguimiento y el manejo del paciente. Está publicada en la página de la Sociedad Argentina de Infectología, es del 2018. Hay algunas cosas que, bueno, que ya han cambiado, fundamentalmente partes que habla del tratamiento, pero hace un enfoque de cómo, qué cosas le pedimos nosotros a los pacientes para el seguimiento. Fundamentalmente los factores de riesgo cardiovascular. Lo otro es más o menos de lo mismo que hablamos de oportunistas, que pedir al oportunista, que eso fundamentalmente se hace en la internación, porque nadie estudia un oportunista en ambulatorio. Salvo que tenga la certeza de que tiene una que puede tratar por ambulación y que lo van manejando, que a veces nos pasa. Ceci, no nos vamos a deprimir en esta No, última charla no. del año. Le vamos a poner garra No. porque esto es enorme. Sí, no, o sea, la guía esa no es tan larga, es bastante, son creo que 20 hojas, o sea, no es nada, pero está bastante así gráfica, o sea, está ítem por ítem y que por qué pedirle tal cosa. Nosotros le buscamos, o sea, le hacemos, habitualmente el paciente, en el seguimiento del crónico, ¿no? Nosotros le pedimos, dependiendo del paciente, si es un paciente con muy buena adherencia, que hace tiempo que viene indetectable, le hacemos un control anual. Antes eran cada 6 meses, ahora ya lo pasamos a hacer un control anual. Primero porque eso también a veces favorece la adherencia. Al paciente no le gusta ir tanto al médico porque es recordarle que está enfermo. Entonces, si viene bien, sabemos que hace las cosas bien, lo dejamos y que venga a hacerse una vez por año. Si tiene alguna otra cosa, no, ya ahí no. Por ejemplo. Pero ese es el control nuestro de carga viral y CD4, que sale con toda la batería, ¿no? Sale con el hemograma, con el perfil lipídico, con el hepatograma, con una orina completa, con un RAC, con una urea creatinina, con una fosfatemia. Eso es lo que pedimos nosotros, porque controlamos fundamentalmente el efecto del tenofovir, que es la droga que más usamos, ¿sí? Que más impacto tiene en el riñón. Ahora, eso no lo puse en la charla, pero ahora salió una formulación del tenofovir que se llama tenofovir alafenamida, que tiene menor impacto sobre el riñón y sobre el hueso. Lo que pasa es que cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal, por otra causa, porque a veces los pacientes, como son pacientes que van creciendo en edad, le pasa lo mismo que le pasa a la población general. Tienen patología prostática y bueno, y por ahí estuvieron obstruidos un tiempo y se quedaron con insuficiencia renal aguda, crónica. Entonces, que le empiezan a pasar las cosas que le pasan a la gente. Entonces, a eso se suma. Y a veces la causa de la insuficiencia renal se la diagnosticamos nosotros, pero no tiene que ver con lo nuestro. Lo que sí le tenemos que ir ajustando el tratamiento. Y ahí nos cuesta bastante porque no tenemos muchas opciones. Por eso tratamos de hacer el diagnóstico temprano para no llegar a esa instancia y sacárselo antes. Si donde vemos que el paciente tiene indicios de enfermedad renal, ya le sacamos el tenofovir. Hoy tenemos la posibilidad, tenemos tratamientos que nos permiten hacerlo sin tenofovir, o cambiarlo, si no podemos sacárselo, cambiarlo a tenofovir alafenamida, que tiene menor impacto sobre el riñón. Pero cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica con un clearance de 30, se nos agotan los tratamientos. Si está en diálisis tenemos opciones, lo que pasa es que si es un paciente multifallado, ya ahí empieza, es un paciente de muchos años de evolución, que en un principio tenía mala adherencia y que ahora tiene buena adherencia, ahí a veces se nos complica. Pero es el órgano que más controlamos. Y lo que nos pasa también es que, lamentablemente, muchas especialidades que por ahí necesitamos el aporte, no están familiarizados tanto con esto, porque a veces nos pasa a nosotros, va evolucionando tan rápido que hay cosas que quedan en el tintero. Yo lo mando a un paciente al cardiólogo y que el cardiólogo le diga que no tiene nada y yo me quiero morir porque lo estoy mandando porque tiene el riesgo cardiovascular aumentado y quiero que le haga una evaluación, no lo mando por las dudas. Lo mismo que si lo mando a que vea un psicólogo porque me doy cuenta que tiene indicios de que tiene una depresión. No
O sea, Pero por lo como menos que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Algunos mismo nos vamos a dar cuenta. idioma. ¿Cómo? Algunos nos vamos a dar cuenta, por lo menos, Sí. que es importante. Bueno, y otra cosa, otro punto muy importante es con las mujeres con el ginecólogo. Insistirle para que mínimo el control ginecológico es, al momento del diagnóstico se tiene que hacer un PAP y a los 6 meses se lo tiene que repetir. Después de que tiene 2 PAP de bajo riesgo, o sea, que no tiene células neoplásicas ni ningún indicio ni en la colposcopía, recién ahí la podemos pasar al PAP anual. Pero si la persona tiene más de 50 años, pero sigue teniendo parejas sexuales distintas, o cambia de relación, tenemos que volverla a mandar a hacerse el PAP. Nosotros ¿A tenemos 6 pacientes, meses dijiste? sí, al principio, hasta que ¿Vos sabés tenga 2 que- normales. No, no, dale, dale. Hasta que tenga 2 PAP normales. Una vez que tiene 2 PAP normales, ahí la puedo pasar una vez por año. ¿Por qué? Porque por ahí era una paciente que tenía HPV o que se lo contagió en una pareja, con la pareja nueva y no lo estoy controlando. O sea, es una patología de mujeres jóvenes. Bueno, yo he tenido pacientes de 50 años que se me han muerto de cáncer de cuello porque el ginecólogo no les quería hacer el PAP. Y ellas no le querían decir al ginecólogo que la infectóloga la mandaba a hacerse el PAP. Sí, Porque ya Cecilia, me parece que en esto no por ahí tiene. debe ser muy importante la comunicación informal, ¿no? Porque a Sí. veces, sobre todo me parece que para ustedes los infectólogos, nosotros no estamos tan habituados a manejar este tipo de pacientes, y entonces, claro, vos le mandás al cardiólogo, el cardiólogo dice, ¿qué me está mandando? Y por ahí en esto la comunicación informal pasa a ser fundamental. Sí, obvio, El pero eso cardiólogo mandamos nota. O sea, yo le mando un sí, mensito y les pido por qué lo quiero, ¿no? sí, sí. Digo la comunicación informal en forma directa, ¿eh? Y lo que pasa Hablando es que con el uno a veces cardiólogo. no sabe a qué médico va a ir, entonces no tiene Bueno, no tiene la posibilidad. Y aparte, a ver, muchas veces nos pasa que los pacientes no viven también en la ciudad, porque muchos pacientes vienen a atenderse de la zona, por ejemplo, porque en su lugar de origen nadie sabe que tiene, como dicen ellos. claro. Entonces, es muy difícil por ahí tener el teléfono del cardiólogo del pueblo, porque no se lo da la paciente o porque a veces uno no sabe a qué médico va a ir. Entonces, una solicitud previa, cuando uno le dice, va, andate al cardiólogo que te va a atender, uno ya sabe que ya lo habló y ya sabe que tiene que buscar eso, pero a veces uno no sabe a qué encontrar referencia al paciente. Claro. Si uno Hola, lo puede hacer, hay gente que lo hace. ¿cómo estás? Muchas La gracias. Cata. Yo me sumé más tarde porque estoy rindiendo y va a sonar redundante, pero la verdad que de lo que yo me he sumado en tu charla, me quedo mucho con esto de qué importante para el clínico conocer que no es el mismo el riesgo cardiovascular en estos pacientes que en la población que no tiene la infección. Y repasando en mi mente cómo la verdad que no sé si ustedes lo han visto, pero yo no, en las guías cardiológicas de riesgo cardiovascular, de hipertensión, no está incluido o no recuerdo si hay algún apartado en particular, porque uno tiene que prestar mucha más atención y alarma en edades mucho más jóvenes respecto a esta evaluación. Y en cuanto a los tamizajes, también, qué importante esto que nos decís de tener en cuenta, ¿no? El rastreo por ahí de enfermedades más específicas de acuerdo a la condición del paciente en cuanto a la carga viral. Esta orientación que nos fuiste dando está bueno y por suerte queda esto guardado para poder repasarlo, ¿no? Y tenerlo presente porque la realidad es que hacemos agua, yo por lo menos en lo que son estos pacientes, porque como vos decís, no lo vemos mucho porque se hacen referencia mucho a su infectólogo y no por ahí al clínico, pero No, en cualquier momento nos puede pasar de tener que seguir y hacer el seguimiento de un paciente
No, es que, a ver, a mí me pasa muchas veces que lo que más veo, o sea, lo que más vemos son las dislipemias, ¿sí? Mirá, Cuando el paciente tiene más de una comorbilidad, ya nosotros no la queremos manejar porque se nos escapa, o sea, yo no puedo manejar bien una diabetes nunca. Entonces yo ahí sí o sí lo tengo que contrarreferenciar al paciente. Pero las dislipemias a veces que van al médico y empiezan, no, que voy a empezar con la dieta, y a veces tiene 300 de triglicéridos, y vos decís, ¿qué dieta? Y los mandan a hacer actividad física y los mandan a comer sano y que se comen las semillas de chía a toneladas, pero los triglicéridos siguen altos. Entonces, y aparte porque los valores que nosotros deseamos son, o sea, como si el paciente tuviese un antecedente de un infarto. Porque necesito buscar valores mejores, o sea, o menores, para que no me aumente más el riesgo cardiovascular. O sea, es como que el paciente ya tiene un riesgo cardiovascular, un punto por ser HIV. claro, Entonces tengo que poner más énfasis, tengo que tratar los lípidos que están aumentados, porque es bastante frecuente aparte, por la enfermedad o por los antirretrovirales que tome, o porque hay muchos casos que vos los interrogás y tienen una dislipemia familiar, que todos en la casa toman hipolipemiante, porque el mío no. Además tiene otro factor de riesgo más. Entonces, a veces como que uno no quiere dar más drogas, porque es cierto, uno no quiere la polifarmacia, porque eso aumenta las interacciones y los efectos adversos, pero bueno, pero a veces no queda otra, porque si no, el paciente con el antirretroviral solo, pero después me infarta, entonces no es la idea. claro. Nada, sumamente interesante para quizá no recordarlo todo de memoria, pero sí saber que nos haga ruido algunas cuestiones. El riesgo cardiovascular y renal. Sí, y si nos pasás después esa guía para compartirla y para tenerla por ahí a mano de consulta, estaría interesante. La guía en la página de la SADI, Ajá, yo les chusmeo porque si no la conocen, están casi todas las publicaciones, salvo algunas que son solamente para los socios, están disponibles. Entonces, si ustedes ponen publicaciones, entran a la Sociedad Argentina de Infectología, van al link que es publicaciones, las tienen que buscar. Están por año, tienen bien. que ir hasta el 2018, pero yo se la mando a Silvia para que se las remite. Bien. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, estamos medio ajustados con los tiempos. Sí, No sé si alguna nos tiene alguna repasamos. pregunta más. No, Perdón. no. Ahora nos quedamos un cachito, tenemos que ver un par de cosas con algunos que estaban en la comisión directiva, así que no sé si alguno tiene alguna pregunta más y la verdad que es súper interesante y al menos creo que todos estamos bastante agradecidos y sorprendidos porque la verdad que nos diste un montón de cosas que la verdad que desde el punto de vista médico hoy me parece que despertar un montón de cuestiones o iniciativas en el consultorio con un paciente con HIV, que todos tenemos alguno, que nos permita también abrir un poco más el ojo, ¿no? Y creo que eso es lo importante y un poco también es el motivo de este tipo de actividades para nosotros. Así que bueno, súper agradecido Cecilia, a Silvia también, que nos acompañó, y bueno, decirle que ya estamos laburando, que queremos hacer un curso el año que viene, así que probablemente los invitemos a los que estuvieron todo este año acompañándonos, si bien hoy somos menos, a participar y a opinar acerca de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque en definitiva esto está bueno para todos. Así que bueno, gracias a todos por participar y nos estaremos viendo el año que viene. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Cecilia. Muchas gracias. gracias. Chao.